Se ve la pantalla ahí, ¿no? Alguien que abra el micrófono y me diga. Sí, profe. Bien, hoy vamos a ver un tema que es muy importante y ya van, a medida que vayamos avanzando, se van a dar cuenta, porque les digo que es un tema importante. Eh, Todos tenemos una noción física de lo que es un equilibrio. Más o menos tenemos una idea de qué es lo que es un equilibrio. Fíjense el GIF ese que está puesto en la transparencia, una personita sentada sobre una tabla y esa tabla puesta sobre un balón. Sabemos perfectamente bien que esa situación en la que se encuentra esa persona sentada allí es una situación metaestable, es decir, tiene una estabilidad relativa, que en base a algunos pequeños movimientos de esa persona va ajustando la posición para no perder el equilibrio. ¿Estamos? Hasta ahora nosotros hemos visto reacciones químicas en donde los reactivos se transforman en productos. Habíamos hablado de la ley de conservación de la masa, de Lavoisier, y habíamos dicho que nada se pierde, todo se transforma. Y lo que habíamos visto es que los reactivos se transformaban en productos y esa reacción ocurría con una determinada eficiencia. Si los reactivos se transformaban totalmente en productos, hablábamos de un rendimiento del 100%, pero también existen otro tipo de reacciones químicas en donde, si bien los reactivos se transforman en productos, los productos pueden volver para atrás esa reacción y transformarse en reactivos. Y yo les voy a mostrar un ejemplo. Fíjense en esa reacción en donde el yodo reacciona químicamente con el hidrógeno para formar ácido yodhídrico. Fíjense que esa reacción está escrita con una flecha, en el sentido donde los reactivos se transforman en productos, pero también hay una segunda flecha en donde los productos se transforman en reactivos. Es decir, tengo la reacción escrita en el sentido de reactivos hacia productos, pero también tengo una flecha que me indica el sentido de la reacción contraria, de productos hacia reactivos. ¿Qué significa eso? Que inicialmente, cuando ponga hidrógeno y yodo en un recipiente, voy a tener las moléculas de yodo, que están en rojo, las moléculas de hidrógeno, están en azul, celeste, no sé qué color es ese. Y después de un rato van a empezar a reaccionar entre sí. Van a empezar a reaccionar entre sí para formar ácido yodhídrico. Pero van a llegar a una situación en donde el ácido yodhídrico empieza a descomponerse para formar yodo e hidrógeno. Y el resultado neto es que la reacción llega a una situación de equilibrio en donde se equilibra la velocidad de transformación de izquierda a derecha con la de derecha a izquierda. Y coexisten dentro del recipiente las tres especies: el ácido yodhídrico, el hidrógeno y el yodo. Esas reacciones en particular son reacciones en equilibrio. Y estos sistemas son sistemas metaestables, son sistemas dinámicos, no estáticos. Dinámicos, ¿qué significa eso? Que permanentemente, a pesar de que no vea cambios al final del equilibrio, no vea cambios en este estado de situación, es dinámico porque siempre hay una reacción que va desde la izquierda hacia la derecha y hay una reacción contraria que va desde la derecha hacia la izquierda. Es importante entender que esta situación que se ve en este gráfico es esto que estamos viendo acá con esta personita, ¿sí? Es es un equilibrio, es una situación dinámica que cambia permanentemente, pero que lo que nosotros observamos es que no hay ningún cambio en esta situación cuando se llega a la situación ideal de equilibrio. ¿Estamos? Nosotros hemos visto en la naturaleza, o vemos a diario, diferentes clases de equilibrio. Me imagino que alguna vez ustedes habrán jugado en un sub y baja, en una plaza, cuando niños, o cuando grandes, no sé, cuando quieran. Fíjense que acá, en esta situación, hay una persona más chica y una persona más grande, ¿sí? Y obviamente, como nosotros sabemos algo de física, el sub y baja es simplemente una palanca,
en donde hay un punto de apoyo y un brazo de palanca, ¿sí? Un punto de apoyo y un brazo de palanca para ambos lados. Y si yo coloco pesos iguales en ambos extremos, a la distancia exacta, igual para cada lado de ese punto de apoyo, voy a encontrar que el sub y baja se encuentra en una posición horizontal. En este caso particular, en donde una de las personas tiene mayor peso que la otra, el equilibrio se desplaza hacia el lado de la persona que es más pesada. Fíjense, por ejemplo, en esta otra fotografía, que es bellísima. Es una situación de equilibrio. ¿Por qué? Porque si bien no hay un cambio neto en la posición de las piedras, si viene un viento, por ejemplo, esa situación se modifica y las piedras se caen, porque tienen guardada, acumulada una cierta energía potencial de acuerdo a la altura que se encuentran. Si bien está en una situación estabilizada, es una situación metaestable. Si yo soplo, empujo o el suelo se mueve, las piedras se caen y la situación de equilibrio cambia. Otro ejemplo que podemos mencionar es este que se ve en esta otra figura. Fíjense que yo en esta figura tengo agua líquida, agua sólida y tengo vapor de agua que no lo veo, que se está yendo. Pero sé que existe, ¿por qué? Porque fíjense que acá hay gotas de agua condensada. Ese vapor que salió de acá se condensó en las paredes del recipiente. Si uno observa esta situación, aquí lo que se ve es un equilibrio de tres fases. Es un equilibrio físico de tres fases, en donde yo tengo agua vapor, agua líquida y agua sólida. Y si hay un punto de temperatura especial, esas tres fases pueden coexistir en ese sistema de equilibrio dinámico, en donde voy a ver que el sólido se transforma en líquido, el líquido en vapor, el vapor se transforma en líquido y el líquido se transforma en sólido. Y esa es una temperatura en la cual pueden coexistir esas tres fases. ¿Cuándo un sistema está en equilibrio? Y bueno, un sistema está en equilibrio cuando está en un estado donde no es posible ningún cambio sin que haya cambios netos en el entorno. ¿Qué significa eso? Fíjense en las piedras estas, nuevamente. Las piedras vendrían a ser mi sistema y los alrededores vendría a ser el entorno. Cuando está en equilibrio, ¿sí? Cuando está en equilibrio, no hay cambios en el entorno alrededor. Pero si se sale de ese equilibrio, las piedras se caen, va a haber una modificación del entorno. Básicamente eso es un equilibrio físico. Traducido estos conceptos simples que vemos a diario en el mundo que nos rodea, a la química, lo que vemos es lo siguiente en una reacción química. Esto es lo que estamos acostumbrados a ver hasta ahora en el curso, en donde los reactivos, cuando reaccionan, se transforman en productos. ¿Sí? En un equilibrio químico, como les había dicho, existe una reacción inversa. En este caso que está escrito acá en la transparencia, lo que yo voy a observar es que la concentración, en función del tiempo, de los reactivos decae hasta llegar a cero. Y la concentración de los productos aumenta hasta hacerse máxima. Eso es una reacción típica en donde la transformación ocurre en un único sentido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la reacción se vuelve para atrás? Es decir, los reactivos se transforman en productos, pero a su vez los productos se transforman en reactivos. Y pueden ocurrir varias cosas. Pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que la concentración de los reactivos disminuya hasta un cierto punto y puede ocurrir que la concentración de los productos aumente hasta un cierto punto. Y en el final de la reacción coexistan las concentraciones de todos los compuestos involucrados en ese proceso de transformación química. También puede ocurrir esta otra situación, en donde la concentración de los productos vaya a un estado de mayor concentración que los reactivos. Es decir, fíjense que acá en el primer caso tengo que las concentraciones de A y B van a ser mayores que las concentraciones de C y D. Y en el segundo caso es al revés. O puede ocurrir también que las concentraciones de A y B lleguen a un punto que se igualen a las concentraciones de C y D. Es decir, que estas dos líneas se toquen. ¿Sí? Entonces esas son las tres situaciones posibles.
En esta región, donde ya no hay variación en el cambio de concentración, en estas regiones, donde ya no hay variación en el cambio de concentraciones tanto de reactivos como de productos, es la zona de equilibrio de la reacción. ¿Qué significa eso? Que la velocidad de transformación de A cuando reacciona con B para formar C más D es igual a la velocidad de transformación de C cuando reacciona con D para formar A más D. Es decir, la velocidad de cambio hacia la derecha se iguala a la velocidad de cambio hacia la izquierda. Y en esa situación en particular, el sistema se encuentra en equilibrio, que es esta zona del gráfico, esto que se ve acá. Ya no hay más cambio neto de las concentraciones. Eso no significa que las reacciones químicas se hayan detenido, no, al contrario, las reacciones químicas siguen funcionando, nada más que se han igualado la velocidad en un sentido con la velocidad en el otro sentido. Y eso hace que parezca que el sistema está en una situación estática cuando en realidad siempre está en una situación dinámica de cambio. Eso es muy importante que lo tengan como concepto. Esas concentraciones que vemos en estas zonas son las concentraciones en equilibrio, concentraciones de las especies involucradas que se encuentran en equilibrio. Fíjense en este otro ejemplo. Yo tengo que la concentración de A y B disminuye, la concentración de C más D disminuye, llegamos a una situación de equilibrio en donde las velocidades se igualan. Eso se puede plantear de esta manera. La velocidad de reacción directa, es decir, A más B, que da C más D, se puede plantear con esta ecuación. Esta ecuación lo que dice que la velocidad de la reacción es igual a una constante de velocidad o constante de proporcionalidad. En este caso estoy hablando de la velocidad de conversión directa, por eso es K sub D, multiplicada por la concentración de A elevada a su correspondiente coeficiente estequiométrico por la concentración de B elevada a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Esta ecuación me da la velocidad de cambio que ocurre en el proceso de transformación de A y B que va a formar C más D. Por el contrario, yo puedo escribir una ecuación igual, pero mirando la reacción al revés. Es decir, cuando C más D reacciona para formar A más B. Y esa ecuación la puedo plantear de la misma manera. Y la voy a llamar velocidad inversa de reacción. En donde la velocidad inversa de reacción va a ser igual a una constante, K sub I, que es la constante de velocidad inversa, multiplicada por la concentración de C al cuadrado por la concentración de de C elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico por D elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. En la situación de equilibrio, B sub D y B sub I se igualan. En esa zona de equilibrio, yo voy a tener que B sub D es igual a B sub I. O sea, la velocidad de cambio de acá para allá va a ser igual a la velocidad de cambio de acá para allá. ¿Qué significa eso? Que B sub D, velocidad directa y velocidad inversa se igualan. Que estos términos podemos igualarlos y escribirlos de esta manera que se ve acá. ¿En dónde? K sub D por la concentración de A elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico por la concentración de B elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico es igual a K sub I por C a la C por D a la D. Yo puedo reordenar esta ecuación, puedo reordenarla y pasar K sub I para acá abajo y pasar este término de A por B acá abajo. Y escribir esto que se ve acá. La velocidad, la constante de velocidad directa dividido a la constante de velocidad inversa va a ser igual a la concentración de C a la C por D a la D, o sea, productos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos sobre reactivos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Y eso se denomina constante de equilibrio de una reacción química. La constante de equilibrio va a ser igual a esto que se ve acá, es decir, productos divididos reactivos, o va a ser igual a constante de velocidad directa sobre la constante de velocidad inversa. Esta constante de equilibrio nos da información sobre cómo se relacionan las concentraciones
de las especies involucradas en esa reacción química en esa situación particular de equilibrio. Esta constante de equilibrio, este valor numérico de esta constante de equilibrio nos indica a nosotros si va a haber en el equilibrio más productos que reactivos o más reactivos que productos, o si las concentraciones de los reactivos y los productos son iguales en el equilibrio. Eso es muy importante porque a nosotros nos sirve para hacer muchas cosas. Ya van a ver cuando veamos ecuaciones redox y relacionemos esta situación de equilibrio a las baterías de los celulares. Algo creo que les he comentado en alguna otra clase. Ya lo vamos a ver. Veamos un ejemplo. Yo tengo una mezcla de yodo e hidrógeno, ¿sí? Que mediante una reacción química se transforman en ácido yodhídrico. Y como sé que es una reacción en equilibrio, la escribo de esta manera, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que inicialmente tengo esto, yodo e hidrógeno, lo que se ve en este estado inicial, y posteriormente, después de un rato, se empieza a formar el ácido yodhídrico y lo que voy a tener en una situación en equilibrio es que hay yodo, yodhídrico e hidrógeno en la mezcla final. Si yo tuviera que hacer un gráfico, este gráfico que está acá no está bien, está mal, porque en realidad la concentración de yodo y de hidrógeno son lo mismo en esta situación, es decir, tendría que haber hecho una sola raya acá y haber puesto hidrógeno y yodo, hidrógeno y yodo en el mismo lugar. Esta raya no le den bolilla. Lo que ocurre es que después de un tiempo las concentraciones de yodo e hidrógeno bajan hasta estabilizarse y la concentración de yodo hídrico aumenta hasta estabilizarse. Si yo veo este gráfico está mal, no encontré otro mejor, pero vale la aclaración de que esta línea debería coincidir, esta línea verde debería coincidir con la línea azul. En este sentido, significaría que en el equilibrio habría más ácido yodhídrico, si la reacción es como está planteada acá, más ácido yodhídrico que yodo e hidrógeno en este final de reacción. Que no es un final de reacción, es una situación de equilibrio, es una situación de cambio permanente. Si yo tuviera que escribir la constante de equilibrio de esta ecuación, la voy a escribir a Kc, porque la voy a expresar en función de sus concentraciones, por eso es Kc, es igual a la concentración del ácido yodhídrico al cuadrado, porque tengo un 2 acá de coeficiente, dividido la concentración de los reactivos, la concentración de yodo por la concentración de hidrógeno. Y esa relación de concentraciones me va a dar un número, que es la constante de equilibrio, en función de las concentraciones tanto de productos como de reactivos. ¿Qué significa el valor de la constante de equilibrio? Una constante de equilibrio mayor que 1, si uno se fija, fíjense, vamos a volver para atrás. Si yo tengo una constante de equilibrio que es mayor que 1, significa que los productos, la concentración de los productos es mayor que la de los reactivos, que están acá abajo. Por el contrario, si yo tengo una concentración menor que 1, es decir, 0,9, 0,09, 0,000009 o 0,0001, significa que la concentración de los reactivos en el equilibrio es mucho mayor o mayor que la de los productos. Ese es el significado. Si K es mayor que 1, significa que la concentración de productos es mayor que la de los reactivos y la reacción es favorable hacia la formación de productos. Por el contrario, si la constante de velocidad es igual a 1 o aproximadamente igual a 1, significa que la concentración de productos es igual o aproximadamente igual a reactivos y en el equilibrio no hay predominancia de ninguno de las concentraciones, ni de productos sobre reactivos ni de reactivos sobre productos. Es decir, tengo una igualdad de concentraciones tanto de productos como los de reactivos. En el caso de la concentración, de la constante de equilibrio que sea menor que 1, significa que los productos están en menor proporción en el equilibrio que los reactivos. Y la reacción no es favorable para la formación de productos. Es decir, si yo pongo el reactivo A que se transforma en el reactivo B, significa que las concentraciones, no sé si me ven las manos, la concentración de B está mucho más abajo que la concentración de A. En un equilibrio, cuando la concentración es favorable,
las concentraciones se igualan. Y cuando es favorable para la formación de productos, los reactivos quedan muy bajitos y los productos quedan muy altos. Pero siempre voy a observar, en cualquiera de los tres casos, voy a observar que hay tanto reactivos como productos en esa situación de equilibrio. Fíjense, una K mucho mayor que 1, ¿sí? La concentración de los reactivos es casi cero y la concentración de los productos es casi máxima. En este caso, este gráfico no está bien, porque acá cuando la concentración de productos y de reactivos se igualan, ambas líneas deberían juntarse y tocarse. Acá, la línea marrón debería tocarse con la línea azul, pero vale el ejemplo. Y en el caso donde la concentración de los reactivos baja muy poco, ¿sí? Y la concentración de los reactivos, de los productos aumenta muy poquito. Y en este caso la constante de velocidad es 0,1, 0,01, etcétera, etcétera. Es menor que 1. ¿Qué importancia tiene esto? Que conociendo el valor de la constante de equilibrio se puede juzgar cualitativamente en qué forma se ha desplazado la reacción antes de alcanzar el equilibrio y es decir si la reacción es o no favorable para la obtención de un producto químico. Hay distintas clases de equilibrios. Vamos a ver tres equilibrios básicos. Los sistemas homogéneos, los sistemas heterogéneos o los sistemas de equilibrios múltiples. Un sistema de equilibrio homogéneo significa que tanto reactivos como productos se encuentran en la misma fase. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la reacción del monóxido de carbono con el oxígeno para formar dióxido de carbono. Fíjense que todos los componentes de esa reacción se encuentran en la misma fase, es decir, en el mismo estado de agregación, en el estado gaseoso, los tres componentes, tanto los reactivos como los productos. Si yo tuviese que escribir la constante de equilibrio para esta reacción, lo que voy a hacer es decir, Kc es igual a la concentración de los productos elevado al cuadrado, porque tengo un 2 acá, dividido la concentración del monóxido elevado al cuadrado por la concentración de oxígeno. Por otro lado, si yo tengo una reacción química que ocurre involucrando reactivos, o reactivos y productos que se encuentran en diferentes fases, lo que va a ocurrir, por ejemplo, es esto que se ve en esta reacción química. Yo tengo carbonato de sodio sólido, ¿sí? Que cuando lo caliento se descompone para formar dióxido de carbono gaseoso y óxido de calcio gaseoso. Perdón, dióxido de calcio sólido. ¿No es carbonato de calcio? Carbonato de calcio. ¿Qué dije? Creo que sodio. Sí. Perdón, me equivoqué. Es carbonato de calcio. Tengo puesto el chip. Carbonato de calcio. Carbonato de calcio sólido. Tiene la S de sólido. Cuando yo caliento el carbonato de calcio, se descompone para formar dióxido de carbono en estado gaseoso, es decir, que se va de la reacción al medio ambiente, más óxido de calcio en estado sólido. Si yo tengo que escribir la ecuación de la constante de equilibrio que define a esta situación, la voy a escribir de la siguiente manera. La constante de equilibrio es igual a la concentración del dióxido de carbono. ¿Por qué? ¿Por qué no escribo carbonato de calcio y óxido de calcio? Porque los sólidos y los líquidos puros no van incluidos dentro de la constante de equilibrio. No van incluidos dentro de la constante de equilibrio. Solo en la constante de equilibrio se ponen soluciones y gases, ¿sí? Ya lo vamos a discutir un poquito más a eso. En este caso particular, la constante de equilibrio va a ser simplemente igual a la concentración de dióxido de carbono. Por otro lado, existen lo que se llaman equilibrios múltiples. Y les voy a dar un ejemplo para que tengan una idea. Nosotros, los seres vivos, somos sistemas de equilibrios múltiples. Sistemas de equilibrios múltiples. Un sistema de equilibrio múltiple es cuando A se encuentra en equilibrio con B y B se encuentra en equilibrio con C. Si nosotros pensamos en un ser humano, por ejemplo, nosotros vendríamos a ser algo así como un sistema de equilibrios múltiples con patas. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Piensen que dentro de nuestro organismo existen un montón de reacciones químicas que se encuentran en un equilibrio armonioso.
muy delicado, muy fino. ¿Qué significa eso? Que cuando se desacomoda algo dentro de alguno de los equilibrios de nuestro cuerpo, nosotros nos enfermamos. O sea, cuando perturbamos la situación de equilibrio en el cual se encuentran todas nuestras reacciones químicas, esa persona, ese individuo, ese ser vivo, entra en una situación diferente, ¿sí? Se aparta de esa situación de equilibrio ideal y se enferma. Eso es básicamente una enfermedad. Es salir del equilibrio, de la situación de equilibrio en la que se encuentra nuestro organismo. Traducido a las reacciones químicas, A que se encuentra en equilibrio con B y B que se encuentra en equilibrio con C, eso me define a mí una serie de equilibrios múltiples. Yo puedo hacerlo esto de manera infinita, es decir, A con B, B con C, C con D, etc. Y tener un sistema de equilibrio múltiple. Y cuando yo toque alguno de esos equilibrios, se desacomoda todo. ¿Sí? Se desacomoda todo el equilibrio. Lo importante de esto es que cuando yo vea una reacción de equilibrios múltiples y tenga que plantear una constante de equilibrio, la constante de equilibrio global de todo ese equilibrio múltiple, ¿sí?, va a ser igual al producto de las constantes de equilibrios individuales de cada uno de los procesos. Voy a poder plantear una constante de equilibrio para este equilibrio, para este primer equilibrio como B sobre A, y voy a poder escribir una constante de equilibrio para este equilibrio que va a ser C sobre B. ¿Sí? Y el producto de las constantes de equilibrio me va a dar a mí como resultado la constante de equilibrio global de todo ese equilibrio múltiple. Eso es importante que ustedes lo tengan claro, porque si yo escribo B sobre A multiplicado por C sobre B, B con B se simplifica y la constante de equilibrio global me queda como C sobre A. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? ¿Qué relación existe, por ejemplo, entre una constante de equilibrio expresada en función de las concentraciones y una constante de equilibrio expresada en función de las presiones parciales? Por ejemplo, ¿cuándo voy a usar Kc? Y Kc la voy a usar cuando tenga soluciones, por ejemplo. ¿Y cuándo voy a usar Kp? Kp la voy a usar cuando tenga gases. Cuando tenga todo mi sistema gaseoso, voy a usar Kp. Me va a ser más fácil definirlo en función de las presiones parciales a ese equilibrio. ¿Estamos? Supongamos que yo tengo la reacción esta. A de A en estado gaseoso, que está en equilibrio con B de B en estado gaseoso. Cuando yo plantee la ecuación que describe este equilibrio, la constante de equilibrio, yo lo puedo plantear en función de las concentraciones o en función de las presiones parciales. Si yo voy a explicarlo a este equilibrio o a expresarlo en función de las concentraciones, lo voy a expresar matemáticamente de esta manera. Kc va a ser igual a la concentración de B elevado a la B sobre la concentración de A elevado a la A. Ahora bien, si yo lo expreso a esto en función de las presiones parciales, va a ser Kp va a ser igual a la presión parcial de B elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, dividido la presión parcial de A elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Entonces, fíjense que yo estoy definiendo un equilibrio usando dos constantes de equilibrio diferentes. Una expresada en función de las concentraciones, tomándola como si fuese una solución, y otra en función de las presiones parciales, que también son medidas de concentración, básicamente. Fíjense, ahora bien, yo puedo expresar a la presión parcial de A como presión parcial de A por B igual a N de A por R por T, la ecuación de estado de los gases. Puedo hacer lo mismo para la presión parcial de B. ¿Lo ven a esto, no? Entonces, ahora bien, si yo reemplazo, despejo acá, presión parcial de A, paso volumen para acá abajo y escribo presión parcial de A igual a N de A por R por 3 o sobre volumen, y hago lo mismo para B, podría escribir esto y reemplazarlo acá para ver cómo puedo transformar Kp en Kc. Y fíjense, reemplazando, yo puedo llegar a esto. Hay toda una deducción para llegar hasta acá. La pueden buscar en cualquier libro o pueden tratar de intentar hacerlas ustedes a mano. Fíjense, despejo presión parcial de esta ecuación. El volumen pasa para allá. Despejo presión parcial de B de esta ecuación y paso el volumen para allá. Y lo único que he hecho es, lo que me queda de acá, ponerlo en esta ecuación y escribirlo acá.
Y fíjense que Kp va a ser igual a n de B por R por 3 sobre B elevado a la B. Y esto es presión parcial de A. N de A por R por T sobre B elevado a la A. ¿Se entiende hasta acá? Esto que se ve acá, fíjense que el número de moles de B dividido el volumen y número de moles A dividido el volumen es lo mismo que la concentración de B para este caso y la concentración de A para este caso. Y puedo descomponer a esta ecuación en esta ecuación que se ve acá, en donde tengo la concentración de B elevado a la B y la concentración de A elevado a la A multiplicado por R por T, porque saqué factor común y tengo una diferencia de potencias una diferencia de potencias, lo expreso como R por T elevado a la diferencia de los coeficientes estequiométricos. En realidad esto se llama delta N, o variación de moles de la reacción. Entonces, Kp va a quedar igual a Kc, esto es Kc, fíjense que acá está Kc, por RT a la delta N, expresado de esta manera. Vuelvo a repetir, lo que hice fue expresar en función de las concentraciones la constante de equilibrio y expresar en función de las presiones parciales la constante de equilibrio. Luego lo que hice fue definir la presión parcial de B, como está acá, pasando el término este de volumen dividiendo de este otro lado de la ecuación, definir la presión parcial de A como esto que está acá, pasando el volumen para este otro lado, y las ecuaciones despejadas de presión parcial de A y presión parcial de B las puse en esta ecuación que se ve acá, y la transformé en esto que se ve acá. Si uno hace una operación matemática sencilla, saca el factor común y decir que esto es la concentración de B y esto es la concentración de A, puedo escribir la ecuación de esta manera. Y de esta manera Kp puede ser transformada en Kc. Kp va a ser igual a Kc multiplicado por RT a la delta N. Delta N es la variación de moles de la reacción. Vendría a ser número de moles de B menos número de moles de A. Y ese es el delta N. ¿Cómo se escribe una ecuación de una constante de equilibrio? Bueno, se puede expresar, como vimos, en función de moles por litro, o sea, una unidad de concentración, molar, moles por litro, o en presiones parciales, en atmósferas. Los sólidos puros, los líquidos puros y disolventes no aparecen en la presión de la constante de equilibrio. No aparecen en la expresión de la constante de equilibrio. No se ponen, porque se suponen que permanecen invariables en función del tiempo. No hay cambio de ellos en sus concentraciones finales. Por eso el agua, cuando una reacción, por ejemplo, de neutralización da la formación de agua, no se pone el agua dentro de la constante de equilibrio para calcular la constante de equilibrio, porque se supone que el agua permanece invariable en el seno de la solución. Tanto Kp como Kc, la constante expresada en función de las presiones parciales, como la constante expresada en función de las concentraciones molares, son adimensionales, no tienen dimensiones, simplemente un número. Y ese número puede ser mayor que 1, igual a 1 o menor que 1. Al expresar el valor de Kp o Kc hay que especificar siempre a la ecuación química que hace referencia balanceada y a la temperatura. Siempre hay que especificar de qué ecuación química balanceada viene y a la temperatura que fue medida ese valor de esa constante de equilibrio. Eso es importantísimo. Si para una reacción de izquierda a derecha se define K o Kc, si yo la miro al revés, a esa reacción la escribo al revés, voy a plantear el valor de K como la inversa de K. Es decir, si la reacción que yo, mírenme las manos, la tengo escrita en este sentido y tengo un valor de K, el valor de K para la reacción mirada al revés es la inversa de K. Es la inversa del valor de la K. Por otra parte, si una reacción representa la suma de varias reacciones, es decir, tengo un sistema de equilibrios múltiples, la K global se expresa, como ya le habías mostrado, como el producto de cada una de las K. El producto total de todas las K involucradas en ese sistema de equilibrios múltiples. ¿Sí? La K global va a ser K', K por K doble prima, por K hasta la N, etc.
Este señor Le Chatelier, fíjense en la época que vivió, definió un principio que al día de hoy a nosotros nos parece algo tonto, pero en realidad no lo es, porque imagínense en la época que él vivió, donde no conocíamos absolutamente nada, del átomo, de cómo era y todo lo demás, pero él observó mucho las reacciones en equilibrio, reacciones químicas que ocurrían en equilibrio, y le llamó la atención y se dio cuenta de que si uno aplicaba una perturbación externa sobre un sistema que se encontraba en equilibrio, el sistema se ajustaba hacia una nueva posición de equilibrio. Una vez que la perturbación cesaba, el sistema tiende naturalmente a volver al equilibrio inicial. Piensen en esto, supongamos dos personas en un sub y baja. ¿Estamos? Dos personas que están sentadas exactamente a la misma distancia del punto de apoyo en sentidos contrarios y que ambas personas tienen el mismo peso. En ese caso, en ese sub y baja, lo que van a observar es que se nivela de manera horizontal y queda en esta posición, de manera horizontal. Ahora, supongamos que viene alguien y le pega en el asiento a uno de las personas, en uno de los extremos, y el sistema, ¿qué es lo que ocurre? Se aparta de esa situación de equilibrio y empieza a oscilar, el sub y baja. Empieza a oscilar hasta que llega nuevamente, si no le vuelven a pegar, llega, se estabiliza y llega a la posición de equilibrio. Eso lo habrán visto, por ejemplo, en una balanza de platillos. ¿Vieron esas balanzas de platillos? Balanzas de platillos, casi ya no se usan más prácticamente, pero si uno mira la figura de la justicia, que es la persona con los ojos vendados con una balanza, tiene una balanza de platillos en la mano. Esa balanza de platillos lo que hace es equilibrar pesos, básicamente. Y si yo la molesto en algún momento, porque es un sistema de sub y baja, se mueve la balanza y oscilan los platillos hasta que cuando la dejo de mover, deja de oscilar hasta que se estabiliza. Eso es básicamente lo que está diciendo Le Chatelier. Si yo tengo una situación de equilibrio en una reacción química y de alguna manera perturbo esa situación de equilibrio, lo que va a ocurrir es que el sistema va a salir de esa situación de equilibrio, se va a ir a una nueva situación, a una nueva posición de relaciones de concentración, va a cambiar. Pero si yo dejo de molestarlo, ¿qué es lo que va a hacer? Él naturalmente va a volver a esa posición de equilibrio. Eso también lo podemos relacionar, por ejemplo, con una enfermedad sobre nuestro cuerpo. Nosotros somos un sistema de equilibrios múltiples con patas, como se dice. Nosotros nos enfermamos y salimos de la situación de equilibrio en la que nos encontramos. ¿Qué es lo que ocurre? Tratamos de curarnos de alguna manera. Puede ser que la cura sea espontánea, un resfrío, por ejemplo, nos curamos. Y naturalmente, el equilibrio cuando el cuerpo, cuando se cura de esa enfermedad, vuelve al equilibrio inicial en el que estábamos, de sentirnos bien. ¿Se entiende? Pasa exactamente lo mismo con las reacciones químicas. Yo tengo una situación de equilibrio, la perturbo, pasa a una nueva situación de equilibrio y cuando se pone fin a esa perturbación, naturalmente y de manera espontánea, la reacción vuelve a la posición inicial. Eso es lo que dijo Le Chatelier. Parece una tontería, pero no lo es, porque eso nos ayuda a entender un montón de procesos químicos que ocurren a través de un equilibrio. Y fíjense si será importante esto. Les voy a dar un ejemplo. Miren, la batería del celular, la batería de mi celular. Lo que estoy haciendo yo al usar el celular es aplicar Le Chatelier, el principio de Le Chatelier. Esta batería, que es una batería recargable, lo que ocurre con ella es que cuando yo enciendo el dispositivo, ¿sí? Enciendo el dispositivo, la batería está transformando energía química en energía eléctrica para hacerlo funcionar. Y lo que ha ocurrido es, al encenderlo, le estoy dando la posibilidad a esa batería, a esa reacción química, a desplazarse hacia el equilibrio, a la situación de equilibrio ideal que tiene ella, ¿sí? A la situación de equilibrio ideal o que le corresponde. Cuando se llega a ese equilibrio, ¿qué es lo que hago? Aplico Le Chatelier. Cuando llega al equilibrio, ¿qué es lo que le ocurre? Se apagó la batería. Se consumió toda la reacción y llegó a la situación de equilibrio y ya no hay más cambio neto. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se me agotó la batería del celular, aparte de que me hagas un ataque de nervio porque me desconecto del mundo, lo que ocurre es que tengo que enchufarla a una fuente externa para desplazar el equilibrio hacia una posición que cuando se termine de desplazar completamente, yo pueda prender nuevamente y empezar a usar de nuevo
mi sistema. Y esto es lo maravilloso de estas reacciones en equilibrio, que yo puedo utilizarlas para fabricar baterías, entre otras cosas. Por ejemplo, Le Chatelier fue el que definió esto de que si uno perturba un equilibrio, el equilibrio cambia de situación, pero cuando esa perturbación cesa, el equilibrio, la reacción espontáneamente trata de volver al equilibrio inicial. Esto me demuestra a mí la reversibilidad que tienen las reacciones químicas que suceden respetando un equilibrio. Y la aplicación práctica que tiene este tipo de reacciones químicas, la utilización para hacer baterías. Y el mundo que se viene se va a mover en base a baterías. ¿Estamos? ¿Entienden la importancia que tiene esto? Ahora bien, lo que vamos a ver ahora, cuáles son los factores que afectan el equilibrio y qué efecto producen sobre el equilibrio. Fíjense, yo puedo cambiar las concentraciones relativas, ¿sí? Puedo agregar más de una especie para desplazar el equilibrio en un sentido o en el otro, dependiendo de si pongo reactivos o productos. Puedo cambiar el volumen y la presión del sistema para cambiar la situación de equilibrio. Puedo cambiar la temperatura del sistema para ver si cambio el equilibrio. Y puedo, por ejemplo, agregar una sustancia química que se llama catalizador. Ya les voy a explicar qué es lo que es un catalizador. Ahora vamos a analizar detenidamente qué le ocurre a un equilibrio cuando hacemos esos cambios que acabo de detallar ahí, ¿sí? Fíjense, yo tengo la reacción de hidrógeno y oxígeno para formar agua. Es una reacción que se encuentra en equilibrio, ¿sí? Tengo 2 moles de hidrógeno, 1 mol de oxígeno que forman 2 moles de agua. Todo en sistema gaseoso, ese es un equilibrio homogéneo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Si yo aumento la concentración de reactivos, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Formar más productos de reacción. Es decir, si yo aumento la concentración de reactivos, la reacción se desplaza hacia la formación de productos. Si pongo más de esto, va a empezar a haber cada vez más de esto en el sistema. Porque la reacción, digamos, el sistema trata de compensar el aumento de reactivos formando productos. Pero por el contrario, si yo pongo agua en el medio de reacción, ¿sí? Pongo agua en el medio de reacción, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estoy poniendo un producto, el equilibrio lo que va a hacer va a tratar de compensar el aumento de productos formando más reactivos. Es decir, si aumento la concentración de productos, desplazo la reacción hacia reactivos. ¿Qué pasa con el valor de la constante de equilibrio? Nada, no cambia. Cuando yo varío las concentraciones, el valor de la constante de equilibrio no cambia, no se modifica. Esto es muy importante, y ya van a ver por qué. Para saber si la reacción alcanzó el equilibrio, una vez de que hice la perturbación, la pasé a una nueva situación de equilibrio, lo que yo hago es mido la concentración de reactivos y de productos y las comparo con la constante de equilibrio definida para esa reacción. Normalmente esos valores de constante de equilibrio están ya medidos y tabulados, están medidos a distintas temperaturas y tabulados, y yo lo que voy a hacer, sabiendo la ecuación con la que estoy trabajando y la temperatura en la que estoy trabajando, mido las concentraciones relativas de productos y reactivos y lo escribo de la manera parecida a una constante de equilibrio, pero esto es un coeficiente Q. Y cuando yo escribo este coeficiente Q, es decir, agua al cuadrado, está en estado gaseoso, por eso la pongo acá, si estuviera en estado líquido no la voy a poner acá. Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno al cuadrado y oxígeno. Hago este cálculo y veo el valor que me da este coeficiente Q. Y acá pueden ocurrir tres cosas. Que el valor de Q sea menor que la constante Kc. Si el valor de Q es menor que la constante de Kc, significa que acá hay más productos que reactivos. Y la reacción se va a empezar, hay más, sí, bien digo, hay más, más reactivos que productos, no más productos que reactivos. Si el coeficiente Q es menor que Kc, significa que hay más reactivos que productos, y lo que está ocurriendo es que la reacción va a tratar de equilibrar el sistema transformando reactivos en productos.
haciendo que los reactivos cambien ese producto. Si Q es igual a Kc, significa que la reacción se encuentra en equilibrio. Si Q es igual a Kc, significa que la reacción es en equilibrio. Por el contrario, si Q es mayor que Kc, significa que hay más productos que reactivos, en cuyo caso la reacción lo que va a hacer es transformar productos en reactivos para llegar al equilibrio. Esto es lo que se puede hacer. ¿Por qué es importante esto? Les voy a dar un ejemplo. Estamos tratando de utilizar combustibles alternativos, entre ellos el biodiesel, por ejemplo. El biodiesel es una reacción que ocurre con equilibrio, ¿sí? Es una reacción en equilibrio. Es un proceso que se llama esterificación y las esterificaciones son reacciones químicas en equilibrio. Entonces yo pongo el aceite vegetal, alcohol, un catalizador, por ejemplo, y hago que se transforme en el biodiesel. Esa reacción se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Tengo los reactivos y los productos. Pero yo quiero el producto, no quiero que al final de la reacción me queden reactivos sin reaccionar. ¿Se entiende? Entonces lo que se hace es poner uno de los reactivos en excesos para que se forme producto. O la otra cosa que se hace es ir sacando el producto a medida que se va formando para que los reactivos vayan desplazando el equilibrio hacia la formación del producto. ¿Sí? A medida que se va formando mi producto, lo voy sacando del medio de reacción de manera continua y todos los reactivos que voy poniendo se van transformando en producto. De esa forma, yo puedo ir midiendo el coeficiente Q y viendo cómo se va transformando la reacción, cómo va ocurriendo la reacción. De ahí viene la importancia de esto. ¿Qué efectos tienen los cambios de volumen o presión en un sistema que se encuentra en equilibrio? Y vamos de nuevo con la misma reacción, que está en estado gaseoso, ¿sí? El equilibrio se desplaza siempre hacia donde haya menos moles. Si yo aumento la presión en este sistema, fíjense que del lado de reactivo, ¿cuántos moles tengo? Del lado reactivo tengo 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Es decir, del lado de reactivo tengo 3 moles, pero del lado de producto tengo solamente 2 moles. Si yo aumento la presión de todo el sistema, lo que voy a hacer es que los reactivos se transformen en productos. ¿Sí? Es una cuestión de espacio. Si yo tengo 3 moles y los empiezo a comprimir, porque aumento la presión y disminuyo el volumen, hago que se acerquen más para que reaccionen y se junten para formar agua. Entonces, el equilibrio siempre se va a desplazar hacia donde haya menos moles. Supongamos el caso particular que tengo igual cantidad de moles de reactivos que de productos. Si yo aumento la presión y el volumen, no le pasa nada al equilibrio. Solo va a haber modificación de equilibrio cuando haya diferencia entre los moles de reactivo con respecto a los moles de producto. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, si yo disminuyo el volumen o lo que es lo mismo, aumento la presión, se forman productos. Porque hay más moles del lado reactivo que de productos. Entonces la reacción, disminuyendo el volumen o aumentando la presión, que es lo mismo, va a tender a formar más productos en este caso particular. Por el contrario, si yo aumento el volumen, o es lo mismo, disminuyo la presión, se forman más reactivos. Y el efecto neto de esto es que no hay variación de la constante de equilibrio. No se modifica el valor de la constante de equilibrio. Esto que hemos hecho acá, variando la presión y el volumen, es lo mismo que decir voy a variar las concentraciones, estoy variando las presiones parciales. Es lo mismo que variar las concentraciones. Por eso, variando concentraciones o variando volúmenes y presiones, no modifico el valor de la constante de equilibrio, porque cuando yo defino constante de equilibrio me va a dar el mismo valor. Si el delta N es 0, no hay desplazamiento hacia ningún lado, por más que yo cambie presión y volumen. Entonces, para que haya un desplazamiento de la situación de equilibrio, ¿sí? Tiene que haber una variación de volumen entre reactivos y productos. Agregado de un catalizador. Presten atención. A ver si tengo una hoja por acá, de papel o algo. Espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Vamos a un gráfico así. Un catalizador es una sustancia química que no modifica el equilibrio. No modifica el equilibrio. Lo único que hace el catalizador es que se llegue más rápidamente al equilibrio. ¿Estamos? Más rápidamente al equilibrio.
Eso es lo que hace el catalizador. O sea, modifica la velocidad de la reacción, pero modifica tanto la velocidad directa como la velocidad inversa y en la misma proporción. En la misma proporción. ¿Por qué sucede eso? Porque lo que hace el catalizador es interaccionar con los reactivos de manera tal de que le facilite el camino para formar el producto. ¿Estamos? Fíjense en este gráfico que les estoy mostrando acá. Yo tengo reactivos acá, esto es energía en función de avance de la reacción. Tengo reactivos acá, vamos a escribir R, para que se note más, reactivos, ya que le vamos a poner producto. Tengo reactivos acá y productos acá. Si no hay catalizador, tiene que vencer este máximo para llegar a este otro lado. La altura de ese máximo se llama energía de activación. Cuando yo le pongo un catalizador, lo que hago es que siga este otro camino y la energía para transformar reactivos en productos es menor. La energía de activación es menor. Lo vamos a graficar. De activación, ¿sí? Esto es energía en función de coordenadas de reacción. Fíjense, esta energía que se ve acá es menor que la energía que tendría para si fuese por este otro camino. El catalizador lo único que está haciendo es disminuir la energía de activación y hacer que se llegue a la situación de equilibrio más rápidamente. Pero no modifica el valor de la constante de equilibrio, el agregado de un catalizador, ni modifica la posición de equilibrio. Simplemente lo que hace es acelerar la velocidad de ida y acelerar la velocidad de vuelta en la misma magnitud. En cuyo caso, el valor entre la constante directa y el valor de la constante inversa, esa relación sigue siendo igual y el valor de la constante de equilibrio no cambia. Lo único que hice fue, al agregarle un catalizador, hacer que se llegue más rápido a ese equilibrio, a esa posición de equilibrio. Básicamente eso es lo que hace. No se altera la posición de equilibrio, pero se llega simplemente más rápido. Y el valor de la constante de equilibrio no se modifica. Ahora bien, yo puedo agregarle, por ejemplo, un gas inerte a un sistema gaseoso que se encuentra en equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre si yo le agrego un gas inerte? De nuevo, veamos el ejemplo de la reacción del hidrógeno con el oxígeno para formar agua, en donde el número de moles de producto es diferente del número de moles reactivos. Si yo aumento la presión total del sistema, porque le agregué un gas inerte, aumento la presión total del sistema, disminuyo, a su vez, como contraparte, la fracción molar de cada gas, porque le estoy agregando un componente más, aun cuando no intervenga, ¿sí? Aumento la presión total, pero disminuyo la fracción molar. ¿Y qué efecto tiene? Ninguno. No tiene ningún efecto, porque si yo disminuyo la fracción molar y aumento la presión total, el producto sigue siendo constante y la presión parcial de cada uno de los gases en ese sistema permanece constante y no hay modificación del sistema de equilibrios. Es decir, el efecto neto es que el equilibrio no se ve afectado por el agregado de un gas inerte, aun cuando tenga una diferencia de moles entre reactivos y productos. Decía, más allá de que haya aumentado la presión del sistema, al aumentar la presión agregando un gas inerte, lo que hago es disminuir la fracción molar, en cuyo caso no le pasa absolutamente nada al equilibrio y no se ve afectado, y por supuesto el valor de la constante de equilibrio no se modifica, no cambia el valor numérico de la constante de equilibrio. Este es el único parámetro que modifica el valor numérico de la constante de equilibrio. El único parámetro que modifica el valor numérico de la constante de equilibrio. Y ténganlo muy en cuenta porque esto se pregunta en casi todos los parciales. Yo pregunto, ¿cuál es el único parámetro que modifica el valor numérico de la constante de equilibrio? La temperatura. Sin lugar a dudas, la temperatura. El resto de todas las otras cosas no cambia. Fíjense en esa reacción. Yo tengo tetróxido de nitrógeno que está en equilibrio con el dióxido de nitrógeno. Y fíjense este pequeño detalle. Tiene un delta H de más 58 kJ por mol. ¿Qué tipo de reacción química es esta? Es una reacción endotérmica. Es decir, necesita calor el tetróxido de nitrógeno para descomponerse en dióxido de nitrógeno. Necesita calor para ir a la formación de productos. ¿Estamos?
Reacción endotérmica. ¿Qué es lo que va a pasar? Si la temperatura se modifica, puede ocurrir que cambie la velocidad directa y la velocidad inversa en magnitudes diferentes. Y es cierto, cuando yo aumente la temperatura o disminuya la temperatura en una reacción en equilibrio que tiene un delta H de formación, que puede ser positivo o negativo, va a cambiar la velocidad directa y la velocidad inversa, y lo va a hacer en diferente proporción. ¿Por qué lo va a hacer en diferente proporción? Fíjense en esta reacción que tengo escrita acá. Yo sé que para que se forme el producto necesito entregarle energía a la reacción. Para que se forme el producto necesito entregarle energía a la reacción. Por eso me indica un delta H positivo, reacción endotérmica. ¿Qué significa eso? Que si yo le entrego calor, la velocidad directa va a aumentar más que la velocidad inversa. En cuyo caso, ¿qué es lo que le va a ocurrir a la constante de equilibrio? Si yo aumento la temperatura en una reacción endotérmica, el valor de la constante de equilibrio tiene que aumentar porque aumenta la velocidad directa y más que lo que aumenta la velocidad inversa. El valor de K sí se modifica, ¿sí? Por ejemplo, si la temperatura aumenta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si el delta H es positivo, es decir, es una reacción endotérmica, el valor de K va a aumentar. Y en el caso contrario, si el delta H es negativo y ha aumentado la temperatura, el valor de K va a disminuir. El valor numérico de K va a disminuir. Y ese es el efecto que tiene la temperatura sobre una situación de equilibrio. Por eso es que siempre cuando definimos una situación de equilibrio, necesitamos definir no solo la ecuación química correctamente balanceada, para expresar cómo corresponde el valor de K, sino que también tenemos que definir la temperatura a la cual se ha medido esa constante de equilibrio. Porque si yo cambio el valor de temperatura, cambia el valor de la constante de equilibrio, cambia el valor numérico de la constante de equilibrio. Y la temperatura, obviamente, es la única variable que modifica ese valor numérico de la constante de equilibrio. Recuerden esto, Kc es igual a Kd sobre Ki. Si yo aumento la temperatura en esta reacción endotérmica, lo que estoy haciendo es aumentar el valor de Kd, también aumenta el valor de Ki, pero lo hacen en diferente proporción. Aumenta mucho más Kd que Ki. En el caso de que fuese una reacción endotérmica, es exactamente al revés. Aumenta más Ki que Kd. ¿Cómo relacionamos esto a la termodinámica? ¿Se acuerdan de delta G, que lo vimos en la última clase, antes del parcial? Delta G, energía libre de Gibbs, que me indicaba a mí la espontaneidad de una reacción química. Bueno, delta G se puede expresar también, aparte de lo que habíamos visto, como el delta G estándar, que lo saco de una tabla, menos R, constante universal de los gases, expresada en Joule, multiplicada por T, la temperatura, por el logaritmo natural de Q. Q es el coeficiente que habíamos visto acá. A ver si lo vemos de nuevo. El coeficiente Q. Este coeficiente que se ve acá. Q es este Q, coeficiente Q, que lo que he hecho es medir las concentraciones de las especies en una situación que no sé si están en equilibrio. ¿Estamos? Ese es el Q que se ve en la ecuación que les estaba mostrando de termodinámica. Entonces, delta G de una reacción en equilibrio va a ser el delta G estándar menos R por T logaritmo natural de Q. En el equilibrio, cuando la reacción se encuentra en equilibrio, yo voy a tener que Q es igual a K, en el equilibrio Q es igual a K, en cuyo caso, al ser igual a K, cuando yo haga todo este término, ponga el valor acá, haga todo este término, multiplique todo este término, fíjense que tiene signo negativo, voy a obtener el delta G estándar. Cuando Q sea igual a K, voy a obtener el delta G estándar, y el delta G estándar menos el delta G estándar positivo me da un delta G de 0. Cuando la reacción está en equilibrio, Q es igual a K, ergo el delta G es igual a 0. Es decir, no hay cambio. El delta G estándar también se puede medir entonces como menos RT logaritmo natural de K, de la constante de equilibrio.
Estos valores están todos tabulados para las reacciones químicas conocidas, ¿sí? Si todos los reactivos y productos son gaseosos, K representa K sub P. Si todos los reactivos y productos están en solución, K representa K sub C. Y si los reactivos y productos están en solución y gaseosos, K representa la constante de equilibrio. Fíjense qué relaciones existe entre la espontaneidad, o el delta G, o energía libre de Gibbs, y la constante de equilibrio. Puede ocurrir lo siguiente, esta tablita también lo preguntamos en los parciales. Si K es mayor que 1, el logaritmo natural de K es positivo, ese signo cambia a positivo, el delta G negativo y esa reacción es espontánea. Y los productos predominan sobre los reactivos en el equilibrio. Por el contrario, si K es igual a 1, el logaritmo de K es 0, ¿qué es lo que ocurre acá? El delta G va a ser 0. En este caso, la reacción se encuentra en equilibrio porque las concentraciones son iguales. Esto es muy raro, es una situación muy rara, casi que no existe. Pero, si K es menor que 1, el logaritmo este va a ser negativo, entonces el delta G va a ser positivo, en cuyo caso los reactivos predominan sobre los productos en el equilibrio. Veamos un ejemplo de cómo se calculan las especies involucradas en una situación de equilibrio. Fíjense, tengo una mezcla de 0,5 moles de yodo y 0,5 moles de hidrógeno que son colocados en un recipiente de 1 litro a 430 grados centígrados. Fíjense que estoy definiendo una temperatura. Y a esa temperatura, el valor de K, que lo saqué de una tabla, es 54,3. Y se calcula la concentración de todas las especies en el equilibrio. Lo primero que hago es escribir la ecuación química. Y la constante de equilibrio, esta que está acá, está definida para esta ecuación química, escrita de esta forma. Si yo multiplico por 2 a toda esta ecuación, tengo que multiplicar por 2 el valor de esa constante. Si multiplico por 3 toda esta ecuación, por 3, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, todo esto cambia. Por eso es importante definir la ecuación química al referir a la constante de equilibrio que está en las tablas. Fíjense, inicialmente lo que ocurre es que estoy poniendo dentro del recipiente 0,5 moles de hidrógeno, 0,5 moles de yodo y 0,5 moles de hidrógeno, e inicialmente no hay nada de yodo hídrico. Después de un tiempo, lo que va a ocurrir que una parte del yodo y una parte del hidrógeno van a desaparecer para unirse entre ellos, formando el yodo hídrico. Entonces, lo que voy a escribir es que una parte de esta fracción se va a ir, una parte de esta fracción se va a ir, y se van a formar dos partes, porque me lo está indicando el coeficiente estequiométrico, de yodo hídrico. ¿Qué significa eso? Que lo que puse inicial menos la fracción que se fue para el yodo, y lo mismo para el hidrógeno, va a formar dos partes de yodo hídrico en el equilibrio. Y voy a tener esas situaciones cuando se encuentren en el equilibrio. Fíjense, escribo la constante de equilibrio, Kc es igual a yodo hídrico al cuadrado, dividido yodo e hidrógeno, ¿sí? Y lo que voy a hacer es estos valores, meterlos adentro de estos valores, esto que está acá, lo pongo acá, esto que está acá, lo pongo acá, y esto que está acá, lo pongo acá elevado al cuadrado y llego a esta ecuación cuadrática que se ve acá. Esta ecuación cuadrática. ¿Estamos? Esto por esto es lo mismo que decir esto al cuadrado. Si multiplico 0,5 menos x por 0,5 menos x, lo mismo que decir 0,5 menos x al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora bien, yo puedo averiguar el valor de x de esta ecuación, ¿sí? Para saber cuánto es este valor de x, cuánto es lo que se ha ido de acá para allá, y lo puedo calcular. Puedo hacer una manganeta matemática sobre esta ecuación para simplificar, pongo esto al cuadrado y aplico raíz cuadrada sobre todo, me va a quedar la raíz cuadrada de esto, la raíz cuadrada de esto se simplifica con esto y me va a quedar 2x, y la raíz cuadrada de este producto me va a quedar 0,5 menos x. De esa manera, llego a esta ecuación, si apliqué la raíz cuadrada a todo, me va a quedar la raíz cuadrada de 54.3 es 7.37. Si aplico la raíz cuadrada sobre este término y la distribuyo también sobre este término, me va a quedar esto que se ve acá. Lo he hecho más simple, para no tener que trabajar con una ecuación cuadrática.
Y acá lo único que tengo que hacer es despejar x de esta ecuación que he simplificado y averiguar el valor de x. Cuando yo hago este despeje y hago el cálculo, x vale 0,3926. Este valor de x ahora lo voy a poner acá. Acá. Lo voy a poner acá y lo voy a poner acá. Entonces, 0,5 menos 0,3926 me va a dar a mí la concentración del hidrógeno, por ejemplo, en el equilibrio. Y me dice que en el equilibrio va a haber 0,1074 molar de hidrógeno. Pasa lo mismo para el yodo, 0,5 menos este valor, 0,1074 molar, y este valor multiplicado por 2 me va a dar la concentración de iodo en el equilibrio. Ahora bien, si yo hice bien los cálculos, hice todo bien esto hasta acá, si yo pongo este valor y este valor en la constante de equilibrio, acá, vuelvo a repetir, si yo pongo estos valores acá dentro de acá de la constante de equilibrio, debería obtener el número 54,3. ¿Sí? De esa manera yo puedo verificar si he hecho bien los cálculos. Si he hecho bien los cálculos, en el equilibrio debería haber estas concentraciones de estas especies, y si he hecho bien los cálculos, al reemplazar en la constante de equilibrio, en la ecuación de la constante de equilibrio, debería volver a obtener el mismo número de valor de la constante de equilibrio que tenía de dato. Bueno, esto que vamos a ver ahora es una de las cosas más importantes de lo referido a equilibrio, que se llama equilibrio ácido-base. Primero que nada, definimos qué es un ácido. Un ácido es toda sustancia capaz de donar protones o recibir electrones. Y base es toda sustancia capaz de recibir protones o donar electrones. Es muy importante la propiedad ácido-base que tiene el agua. Es terriblemente importante la propiedad ácido-base que tiene el agua. ¿Por qué? Porque es un electrolito débil y es un mal conductor de la corriente eléctrica. Y se comporta como una base frente a ácidos o como un ácido frente a bases. Es decir, funciona como un ente regularidad. Si se enfrenta a un ácido, es capaz de recibir protones. Y si se enfrenta a una base, es capaz de donar protones. Eso es lo que hace el agua. Fíjense, el agua tiene una particularidad. Puede hacer esta reacción que se ve acá. Es decir, partirse la molécula de agua para donar protones y oxidrilos. Y esto que se ve acá se llama equilibrio ácido-base del agua. Y es terriblemente importante. ¿Saben por qué es tan importante esta ecuación química que se ve ahí? Porque eso define la vida como somos nosotros, todos los seres vivos en este planeta. Gracias a este equilibrio químico existe la vida en nuestro planeta. Sin este equilibrio químico, la vida tendría que haberse desarrollado de una forma totalmente diferente a la que la conocemos. Y ahí radica la importancia de esta reacción que se encuentra en equilibrio. Es decir, el agua se disocia en protones y oxidrilos, pero no lo hace totalmente, lo hace en una proporción fija y definida, definiendo una situación de equilibrio. ¿Qué significa eso? Que hay moléculas de agua que se parten para formar oxidrilos y protones, y hay oxidrilos y protones que reaccionan entre sí para formar moléculas de agua, definiendo una situación de equilibrio. Fíjense, si yo escribo la constante de equilibrio para esa, como tengo agua líquida acá, la voy a escribir solamente como Kc igual a la concentración de protones por oxidrilos. Porque el agua líquida, como un líquido puro, no va en esta constante de equilibrio. Si yo mido esto para el agua ultra pura a 25 grados centígrados, se encuentra que la concentración de protones es 10 a la menos 7 y la concentración de oxidrilo es 10 a la menos 7, en cuyo caso el valor de la constante del producto iónico para el agua pura medida a 25 grados centígrados, es decir, Kc, es igual a 10 a la menos 14. Fíjense que es un número mucho menor que 1, ¿sí? Es 0,0000001. Es decir, tengo 14 lugares después de la coma, ¿sí? Es prácticamente un número muy, muy, muy pequeño, terriblemente pequeño. ¿Qué significa que sea tan pequeño ese número? Fíjense, eso significa que el agua que yo tomo en un vaso mayoritariamente está así, como agua asociada, no como agua disociada. Es muy poquito
lo que está disociado. Y a pesar de que es un número tan pequeño, pero tan pequeño, ese valor es suficiente para definir la característica de la vida sobre nuestro planeta, para que ustedes tengan idea de la importancia que tiene esto, a pesar de que es un número infinitamente pequeño, muy chiquitito, muy chiquitito. Son números muy pequeños. Este señor, un sueco, se llamaba Soren Sorensen, y podría decir más o menos como si se llamara Fernando Fernández o Gonzalo González, ¿sí? Se gastaron para poner el nombre a Sorensen. En 1909 propone una escala logarítmica para trabajar con estos valores. ¿Por qué? Porque para no estar escribiendo 10 a la menos 14, 10 a la menos 15, 10, 1 por 10 a la menos 16, para no estar escribiendo así, propone una escala logarítmica que lo que hace es definir una escala denominada escala de pH. Me imagino que alguna vez han sentido hablar del pH. Los que tienen pileta en su casa les habrán dicho que tienen que regular bien el pH para que los sólidos en suspensión floculen como corresponde, porque si no tienen regulado el pH, no funciona nada. Bueno, el pH es tan importante, deriva de esto, de esta ecuación que se ve acá, ¿sí? Deriva de esto, de todo esto. Es tan importante que para que ustedes tengan una idea, el pH de la sangre, es decir, la relación que hay entre agua asociada y agua disociada, se encuentra alrededor de 7,2, 7,4. Si nos salimos de esos valores, nos podemos morir, para que tengan una idea. Y ese sistema de regulación fina de pH está dado por el organismo a través de esta particularidad del agua y las enzimas que trabajan en nuestro organismo. Sorensen propone una escala logarítmica para medir pH y define al pH como el menos logaritmo de la concentración de protones. Menos logaritmo de la concentración de protones. Eso define el pH. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una solución ácida son aquellas que tienen concentraciones de protones más grandes que 10 a la menos 7. ¿Qué significa eso? Que tiene concentraciones de protones 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 2, estoy aumentando la concentración a pesar de que estoy bajando el número del exponente, 10 a la menos 1, 1, ¿se entiende? Concentraciones, las soluciones ácidas tienen altas concentraciones de protones, que son mayores a 10 a la menos 7. ¿Qué significa eso? Que las soluciones que tengan concentraciones mayores a la 10 a la menos 7, es decir, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 2, etc., van a tener pHs menores a 7. pHs menores a 7, es decir, pH 6, pH 5, pH 4, pH 3, pH 2, pH 1, pH 0. Son concentraciones que me indican que esa solución, son medidas de pH que me indican que esa solución es ácida. Por el contrario, si una solución que tiene una concentración de protones igual a 10 a la menos 7, significa que es una concentración neutra, no es ni ácida ni básica. Entonces el pH de esa solución es pH 7. Y el pH 7 significa que la solución es neutra, es un pH neutro, no es ni ácido ni básico. Por el contrario, si yo tengo concentraciones de protones menores que 10 a la menos 7, menores que 10 a la menos 7, es decir, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, 10 a la menos 11, voy a tener pHs mayores que 7, es decir, voy a tener pH 8, pH 9, pH 10, 11, 12, 13, 14 de pH. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Puedo también plantearlo de manera análoga para el pOH, la concentración de oxidrilos, ¿sí? Como pOH igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. De la misma manera o de manera análoga, las soluciones ácidas, ¿sí? Soluciones ácidas, es decir, donde haya menos concentración de oxidrilos que protones, es decir, que la concentración de oxidrilos sea menor que 10 a la menos 7, es decir, sea 10 a la menos 10 a la menos 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, etc., voy a tener pHs mayores a 7, pOHs mayores a 7. Voy a tener un pOH de 8, de 9, de 10, etcétera, etcétera, en las soluciones ácidas. En las soluciones neutras, obviamente, el pOH va a ser igual al pH, va a ser igual a 10 a la menos 7, entonces el pOH va a ser igual a 7. Y en el caso de las soluciones básicas, son básicas, las concentraciones de oxidrilos van a ser mayores que 10 a la menos 7, es decir, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, etc.,
voy a tener valores de pOH menores a 7. Esto se utiliza para definir la acidez o la basicidad de cualquier solución o de cualquier medio de reacción. Yo puedo definir entonces, ¿sí? Fíjense, vamos a volver para atrás para ver esto, fíjense. Yo tengo esta ecuación, está acá, que es el agua, la disociación del agua, he definido la constante de equilibrio, ¿sí? Y utilizando lo que dice Sorensen, podría reemplazar esto como pH y esto como pOH, aplicándole logaritmo a toda esta ecuación que se va acá. Voy a aplicar el menos logaritmo de la concentración de la constante de equilibrio, igual a menos logaritmo de la concentración de protones, y como tengo un producto va a ser menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y voy a llegar a esta ecuación que se ve acá. pKc va a ser igual a pH más pOH. ¿Se entiende? Lo único que hice a la ecuación anterior es aplicarle menos logaritmo a todo y utilizar las propiedades de los logaritmos. Por eso, al multiplicar después todo por menos 1, queda todo positivo. Y pKc va a ser igual a pH más pOH. En el agua, el pH más el pOH, si yo digo 7 y 7, va a ser 14. Fíjense, vamos a volver por atrás. La Kc del agua es 10 a la menos 14. Si yo hago menos el logaritmo de la Kc, me va a dar 14. Menos logaritmo de este número es 14. ¿Qué es lo que se ve acá? Es decir, 14 es igual al pH más el pOH. 14 es igual al pH más el pOH. Y esto se llama pK Water, del inglés. Por eso el pK Water es 14. Veamos un ejemplo para que ustedes entiendan un poco mejor la utilización de esto. Dice el ejemplo, la concentración de iones oxidrilo en una solución limpiadora es de 0,0025 molar. Calcule la concentración de protones y su pH. Bueno, muy simple, yo puedo usar esta ecuación o puedo usar la ecuación anterior de Kc igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos para definir. Fíjense, si yo uso Kc o Kwater y despejo de ahí la concentración de protones, es decir, Kwater es igual a la concentración de protones por oxidrilos. Si yo de ahí despejo la concentración de protones, llego a esta ecuación que se ve acá. La concentración de protones va a ser igual al Kc dividido la concentración de oxidrilos. Y como yo tengo el dato de Kc que es 10 a la menos 14, 10 a la menos 14, yo ya lo conozco eso, pongo acá el valor de la concentración de los oxidrilos y puedo calcular la concentración de protones. 10 a la menos 14 dividido la concentración de oxidrilo que tiene la solución, me va a dar una concentración de protones de 4 por 10 a la menos 12. Si yo a este valor le aplico el menos logaritmo, puedo calcular el pH y me dice que esa solución va a tener un pH de 11,4. Fíjense en un detalle, es una solución limpiadora, tiene oxidrilos, más oxidrilos que protones, esta concentración 0,025 molar es mucho más grande que 10 a la menos 7 molar, en cuyo caso significa que hay más oxidrilos que protones, y si hay más oxidrilos que protones, el pH tiene que ser mayor que 7. Por eso el pH es 11,4. Las soluciones limpiadoras que se usan en la casa, todas tienen pHs alcalinos para limpiar mejor la grasa. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Se prepara una solución diluyendo 2 mililitros de ácido clorhídrico concentrado, 37% peso en peso y densidad 1,19 gramos por mililitro, en 1 litro de agua. ¿Cuál es la concentración de protones y pH en la solución final? ¿Cuál es la concentración de protones y pH en la solución final? Este es un ejercicio típico de un examen. Típico de un examen final. Fíjense, lo primero que tengo es, yo sé que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se disocia en protones y oxidrilos, en protones y cloruros, ¿sí? El clorhídrico se disocia en protones y cloruros, ¿sí? Tendría que haber escrito acá la ecuación, es decir, clorhídrico da en equilibrio protones más iones cloruro. Se lo escribo acá para que lo vean.
Fíjense. El ácido clorhídrico está en equilibrio y se disocia en iones cloruro más cationes protones, más protones. ¿Sí? Esto, como es un ácido fuerte, la ecuación está toda ida para este otro lado. La disociación es infinita. Es decir, casi que esto no es un equilibrio, es prácticamente infinito. Es un valor infinito de constante. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Tengo una botella de ácido clorhídrico concentrado, saco 2 mililitros, lo pongo adentro de un matraz y le agrego agua hasta llegar a 1 litro. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Cuando hice eso, quiero saber qué concentración de protones hay adentro del matraz y qué pH tiene esa solución. Datos. Tengo 37% peso en peso, es decir, tengo 37 gramos de clorhídricos en 100 gramos de solución. Yo sé que densidad es igual a masa sobre volumen, de ahí puedo despegar volumen, que es igual a masa sobre densidad, y hago esto. Pongo acá el valor de los 100 gramos y lo divido por el dato de densidad y obtengo el valor de volumen. Es decir, voy a tener 37 gramos de clorhídrico en 84,03 mililitros de solución. Ahora lo que voy a hacer es transformar estos 37 gramos de clorhídrico en moles. Yo sé que moles es igual a masa dividido el peso molecular. Los 37 dividido el peso molecular de ácido clorhídrico me va a dar que esos 37 gramos son 1,0013 moles. Es decir, que yo tengo 1,013 moles de ácido clorhídrico en 84,03 mililitros de solución. Acá hay un error de imprenta, tendría que ser una M minúscula y una L mayúscula. Ahí me equivoqué. Es decir, tengo esta concentración de moles por mililitros. Saqué 2 mililitros de esta botella, ¿sí? 2 mililitros. Si yo saco 2 mililitros, estoy sacando de adentro de la botella esta cantidad de moles. Por eso hice toda esta transformación, esta cantidad de moles de clorhídrico. Esos moles de clorhídricos los voy a llevar a 1000 mililitros de solución, y cuando haga eso, ponga adentro del matraz los 2 mililitros, esta cantidad de moles, y le agregue agua para llegar a 1000 mililitros de solución, voy a tener una concentración molar de 0,02411 molar de ácido clorhídrico en esa solución acuosa. Como yo sé que el ácido clorhídrico en agua se disocia para formar esto, ¿sí? La ecuación que les mostré antes es lo mismo que esta, nada más que lo que estoy viendo es la transferencia del protón al agua para formar iones hidróneo, que eso es lo que ocurre, cloruro más hidróneo. Yo puedo medir, y esta constante es infinita, es decir, está toda desplazada para este lado, la reacción no es básicamente un equilibrio. Yo puedo calcular entonces que la concentración de protones, como se ha disociado totalmente, va a ser la misma concentración que puse de ácido clorhídrico, es decir, 0,02411. Esa va a ser la concentración de protones que va a haber en la solución que preparé. Y el pH de esa solución va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, va a ser igual a 1,62. Fíjense que hay una concentración de protones muy altas, entonces va a tener un pH de 1,62. Lo puedo calcular de otra manera esto. La respuesta al problema es que la concentración de protones va a ser 0,02411 y el pH va a ser 1,62. Esto mismo se puede calcular de otra manera, o puedo calcular también la concentración de oxidrilos de la solución anterior, para tener una idea de cuántos oxidrilos va a haber. Fíjense, yo sé que el pH es 1,62. Yo puedo calcular la concentración de oxidrilos. Yo sé que pK water es igual a pH más pOH. ¿Sí? Y yo puedo calcular el pOH de ahí despejando de esa ecuación que habíamos visto antes. O puedo hacer otros cálculos. Fíjense, vamos a hacerlo de las dos maneras posibles para que a ustedes quede claro. Hay dos formas de calcular esto. La forma A, yo tengo esta ecuación, K-water, es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. Yo puedo despejar de ahí, reemplazar, ¿sí? Puedo reemplazar la concentración de protones que había medido o calculado anteriormente. Esta es la K-water, día a la menos 14, y yo puedo de acá despejar la concentración de oxidrilo y calcular la concentración de oxidrilo. Y me dice que la concentración de oxidrilo va a ser 4,14 por día a la menos 13. Y si yo a eso le aplico menos el logaritmo de todo eso, me va a dar un pOH de 12,38. pOH de igual a 12,38. Por otra parte, lo puedo calcular así, como pK water igual a pH más pOH. Yo ya tenía el dato del pH, el pK water es 14, yo puedo reemplazar ahí
puedo reemplazar, y despejar el pOH. Y el pOH me va a dar de la misma manera 12. Ahora bien, si yo sumo 12.38 más 1,62 me da 14. ¿Se entiende? Entonces yo puedo calcular el pOH de las dos maneras posibles, usando esto o esto. Este es más fácil, la de abajo es mucho más fácil. ¿Sí? Y la concentración de oxidrilos, hago el antilogaritmo de menos 12,38 me da la concentración de oxidrilos. Entonces, acá me equivoqué, es concentración de oxidrilos, no de protones. Está mal esto. Acá va un oxidrilo con signo negativo. Es 4,14 por el día de la menos 13 y el pOH, y el pOH acá también está mal. Es 12,38. Acá debería decir oxidrilo igual a 4,14 por el día de la menos 3 y pOH 12,38. Hasta acá lo que hemos visto de equilibrio. Profe, Sí, a decime. mí no me quedó claro cómo saca la concentración de protones ¿En dónde? en la primera ecuación, ¿puede ser? A ver, vamos para atrás. Vamos para atrás. Ahí. A ver. Ahora un cacho que se me salió. Oh, listo. Para que vamos para atrás. Acá. Parate. No, en la parte del ejemplo. Parate un cacho. Acá, en este ejercicio, No, en el último video, profe. en el último. Vamos al último. En este. Fíjate, Sí, fíjate lo que hago. Tengo los datos acá del problema. Y me dice que tengo una botella, mírame las manos. Tengo una botella. Tengo una botella de ácido clorhídrico concentrado. De acá saco 2 mililitros, lo pongo adentro de un matraz, de 1 litro. Y le agrego agua para llevarlo a 1 litro de solución. Y la pregunta es, ¿qué concentración de protones voy a tener acá adentro? ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el pH? Los datos que tengo del problema son estos. La concentración, 37% peso en peso y densidad 1,19 del ácido clorhídrico concentrado. Y digo, 37 gramos de clorhídrico están en 100 gramos de solución. Y lo que voy a hacer es transformar este dato para transformar esto en moles y esto en mililitros. Esto en moles y esto en mililitros. Aplico la ecuación de densidad igual a masa sobre volumen. De ahí despejo volumen. Y pongo acá 100 gramos, que es la masa de la solución, divido su densidad. Y llego a que el volumen de estos 100 gramos de solución es 84,03. Por eso escribo esto. 37 gramos de clorhídrico van a estar en 84,03. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora lo que hago es transformar este dato de gramos de ácido clorhídrico en moles, para tener moles por mililitros. ¿Estamos? Entonces aplico esta ecuación. N, número de moles, igual a masa dividido su peso molecular. En este caso, masa extra los 37 gramos, los pongo acá, y el peso molecular es 36,5. Si yo hago este cálculo, me dice que el número de moles es 1,013 moles de clorhídrico. Y escribo esto, 1,013 moles de clorhídrico van a estar en 84,03 mililitros de solución. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Yo tomo 2 mililitros de esta solución que tengo acá arriba, 2 mililitros. Saco 2 mililitros de acá adentro, porque, a ver, he calculado que en esta solución concentrada tiene 1,013 moles por cada 84,03 mililitros. En 2 mililitros, si saco 2 mililitros de acá, 2 por 1,03 dividido 84 me da este valor que está acá, 0,024 moles. ¿Vamos? Es decir, cuando yo saque 2 mililitros, en estos 2 mililitros que llevo en la pipeta para ponerlo adentro del matraz, ¿sí? Ahí hay 0,024 moles de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se disocia. Cuando lo pongo en agua se disocia.
los cloruros van para un lado y los protones se pegan a las moléculas de agua. Los protones que libera el ácido clorhídrico se pegan a las moléculas de agua. Fíjate que el clorhídrico tiene protones y cloruros unidos. Cuando entra en el agua se disocia, los protones se pegan a las moléculas de agua formando iones hidróneo y el cloruro anda dando vuelta por el medio de la solución. ¿Y qué pH va a tener esa solución? Bueno, como esa disociación del ácido clorhídrico tiene una constante de disociación infinita, es decir, no es un equilibrio, sino que se disocia totalmente, no como en el caso del agua, se disocia totalmente, no quedan moléculas de ácido clorhídrico unidas donde haya, digamos, hidrógenos unidos a cloro, sino que están disociados en el seno de la solución, andan todos repartidos lo más separados posible, ¿sí? Lo que ocurre es que voy a tener una concentración de ácido clorhídrico en esa solución de este valor, ¿estamos? Si yo hago estos moles en estos mililitros, voy a tener esta concentración molar de ácido clorhídrico. Y como el ácido clorhídrico se disocia, como les decía, en esto, la concentración que yo puse inicialmente de esto, fíjense que yo tengo por cada mol de ácido clorhídrico voy a tener un mol de cloruro y un mol de protones. Eso me va a dar lugar a la formación de un mol de iones hidróneos. Y si yo tengo 0,024 moles de ácido clorhídrico, voy a tener 0,024 moles de iones hidróneos. ¿Lo ven a eso? ¿Qué significa eso? Que la concentración de protones en esa solución, o de iones hidróneos, que es lo mismo, va a ser 0,024 molar, igual a la concentración de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque la disociación del ácido clorhídrico me da lugar a la liberación de la misma cantidad de protones. Se disocia, se rompe. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, simplemente lo que hago acá es aplicar el menos logaritmo de esta concentración, que es esta que está acá, porque el ácido clorhídrico se disoció totalmente y dio lugar a la formación de esto. Por cada mol de esto se forma un mol de esto. Si este ácido no fuese el ácido clorhídrico y tuviera 2 protones por cada mol, tendría el doble de concentración de hidrógeno. Supongamos el ácido sulfúrico, que es azufre, oxígeno 4, hidrógeno 2. Cuando se disocia el ácido sulfúrico, por cada mol de ácido sulfúrico da 2 moles de protones. Y si fuese ácido sulfúrico, no clorhídrico con el que estuviéramos trabajando, tendría el doble de concentración que la concentración inicial. Ahora bien, pero como es ácido clorhídrico y por cada mol de ácido clorhídrico se libera un mol de protones, las concentraciones son iguales de protones a la del ácido clorhídrico, en cuyo caso aplico menos logaritmo de la concentración de esa concentración que tengo acá y obtengo el valor de pH. Básicamente es eso. ¿Se entendió ahí? ¿Quedó un poco más claro? Sí, profe, se entendió perfecto, gracias. ¿Está? Entonces, eso es básicamente lo que ocurre. Esto es importante ¿por qué? Porque yo de esta manera puedo preparar soluciones con un pH específico para trabajar en lo que sea. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo tengo que limpiar una pileta. Tengo que limpiarla. Se han quedado las paredes sucias, la base y la tengo que limpiar. Normalmente se usa ácido para limpiar esa pileta. No la voy a limpiar bien con el agua de la canilla. Necesito tener una solución ácida. Pero no puede ser cualquier solución ácida. Tiene que ser una solución de una determinada concentración de protones. Entonces la preparo yo en mi casa. De hecho, yo tengo pileta en casa y hago yo los líquidos para la pileta, no los compro. Compro las drogas, las preparo, me sale mucho más barato y hago un líquido como corresponde. Y eso lo puedo hacer yo en mi casa. Lo pueden hacer ustedes también a eso. Teniendo estos conceptos, pueden hacerlo ustedes, pueden fabricarlo ustedes. ¿Se entiende? Entonces puedo obtener soluciones con una concentración de iones hidrógeno o con una concentración de oxígenos adecuada para realizar un trabajo específico. ¿Está? Y esta vendría a ser la respuesta a la solución. Y acá, bueno, está el tema de calcular el pOH. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Nada más? Bueno, si no hay más preguntas, terminamos la clase de hoy, que hora es 9:30. Les recomiendo que resuelvan los ejercicios que están en el LEB, que trabajen mucho con esto, porque este tema es un tema muy importante y a veces es un poco complicado hacer los ejercicios, porque son ejercicios medio complejos para trabajar, pero es solo práctica. Esto es solo práctica. Hay que practicar y tratar de entender lo mejor que se puedan los conceptos. Si tienen alguna duda, algún problema, lo consultan con el jefe de trabajo práctico